Estamos en Nueva York y retrocedemos en el tiempo hasta el 3 de mayo del año 1986. Vamos a ver una pelea entre Mike Tyson y James Tillis. Mike Tyson actualmente lleva 20 victorias seguidas. Imparable Mike Tyson. Hoy le espera un rival duro. Bueno, ahí podemos ver a Mike Tyson y a Tillis. Mike Tyson, que proviene de Castile, del estado de Nueva York. Fue entrenado ahí por D'Amato, quien tras verlo pelear y verlo solamente pegar unos puñetazos sin que prácticamente se supiera nada de él, D'Amato supo que aquel joven iba a ser campeón del mundo, y lo fue. Than in their more recent appearances. Tyson, in his last fight against Steve Zowski, was over 220 pounds, today at 215. And Tillis, in his most recent bout with Terrell Biggs on January 25, fought at over 214 pounds. Today he is 207 3/4. The referee is Joe Cortez. There are 3 judges who will score the fight on the round system with supplemental point scoring in case of a draw. Bueno, empieza el primer asalto. Is in effect. No standing 8 count. The mandatory 8 count is in effect. Tyson in the black trunks and James Quick Tillis in the white. Customarily, bueno, Mike Tyson does not feel his opponents out in round 1. He tries to take them out. He tried to take Quick Tillis out with that first punch he threw, and Tillis showed why he may be a little bit different. He moved right out of the way of it, and Mike missed by quite a bit. The key to the fight will be Tyson cutting off the ring and pinning Tillis in corners and on the ropes like he did right there. Quick Tillis is 7 pounds lighter than when he fought Terrell Biggs. That would indicate, the look of it would indicate he's in much better condition. I think the postponement para la allowed him to get in defensiva, better condition, buscando el allowed him to contragolpe, move more. con un gran juego de piernas, típico de Ali, de Muhammad Ali, golpea y retrocede, golpea y retrocede. Podemos ver la diferencia de altura, Mike Tyson un poquito más bajo. Mike Tyson con 1,78 m. Podemos ver cómo es muy bajo para esta categoría de peso, y ahí lo podemos ver enfrentándose a rivales bastante más altos que él y vamos, metiéndolos contra las cuerdas y contra la esquina. Podemos ver cómo entra Mike Tyson, un auténtico huracán en el ring. Mike Tyson entrenaba al doble que su rival, entrenaba muchísimo, entrenaba de una manera muy dura. Como ver Mike Tyson cómo mete contra las cuerdas. Estamos ya en el primer asalto. Hay que ver la energía que tiene. Veremos a ver si Mike Tyson puede aguantar este ritmo. For some reason, Tillis landed. He was so shocked he grabbed. Y ahí podemos ver Mike Tyson que va a buscar el KO. Un boxeador explosivo con una gran pegada. Muhammad Ali dijo que si él se hubiera enfrentado a Mike Tyson lo hubiera noqueado en sus mejores tiempos. La pelea de hoy no va a ser fácil para Tyson, ya te lo aviso. Hay que ver cómo responde el rival de Mike Tyson. Se mete contra las cuerdas, espera a Mike Tyson, pero luego después contragolpea. Mike Tyson, tremendo. Bueno, parece que se han ido
Mike Tyson a golpear. Ha habido unos golpes después de haber sonado la campana. Bueno, para ser un primer asalto han empezado bastante fuerte. Bueno, pues nos vamos al segundo asalto. Mike Tyson intenta meterse, pese a tener menor alcance, busca la forma de entrar. Y el rival de Mike Tyson tiene braveo. Este no es como Tony Tucker o Larry Hunt, no. Este contragolpea. Podemos ver cómo también entra. Mike Tyson en el centro del ring, mandando, yendo a por él, llevando la iniciativa. Y un rival que en el juego de piernas nos puede recordar a Ali. Vamos a ver cómo golpea. Fíjate cómo golpea. Mike Tyson, que tiene menor alcance, no llega a él. Mike Tyson tiene que meterse dentro. Mike Tyson intenta golpear ahí en la zona del estómago. Un puñetazo ahí te puede noquear perfectamente si no tienes unos buenos abdominales. De ahí que son tan importantes que un boxeador tenga buenos abdominales. Un boxeador sin unos buenos abdominales no duraría nada en el ring. Un puñetazo de esos en el abdomen haría caer al rival. Te deja sin aire. Los que hayan sido boxeadores, hayan subido al ring, saben de lo que estoy hablando. Por eso es muy importante para un boxeador tener unos buenos abdominales. Bueno, vamos a ver cómo Mike Tyson se está enfrentando a un rival que le está plantando cara, que va para adelante. Si bien Mike Tyson está llevando la iniciativa, el rival que tiene le está respondiendo. Vamos a ver cómo entra. Golpea otra vez, golpea y retrocede y controla con la distancia. Mike Tyson tiene peor alcance, tiene que meterse dentro. Vamos a ver cómo soluciona este problema Mike Tyson. No, cruce de puñetazo. Se vuelven a abrazar otra vez. Bueno, una pelea muy intensa. Termina este asalto. Bueno, de momento parece que la pelea está siendo bastante más intensa que la que vimos con Tony Tucker o con Larry Hunt. Comienza el tercer asalto. Parece que Mike Tyson está teniendo un rival. Bueno, ya parece que le está discutiendo el centro del ring. Normalmente se dice que el que está en el centro del ring es el que manda en la pelea, el que va por el otro, y el otro es el que de alguna manera juega con negras, por así decirlo.
Bueno, no parece mucho. No parece que Tillis le plante, porque ahí podemos ver como Mike Tyson lo mete contra las cuerdas. Y viene que tener cuidado porque el rival de Mike Tyson puede. Qué bien activado Mike Tyson. Ese puñetazo se ha bajado y luego después con un zurdazo le ha respondido. Mike Tyson que lo mete contra las cuerdas. Outstrength Tillis on the inside and let his hands go. He is being considerably more careful than in his previous 19 Muy típico de Mike Tyson, un golpe con la derecha en la zona del costado. Uy, ahí. Un golpe con la derecha en la zona del costado y luego otro, un gancho a la barbilla. Y ha noqueado a más de un adversario. Mike Tyson que lo mete contra las cuerdas. Parece que tiene algo en el ojo Tillis. Me ha dado la impresión de que tenía algo en el ojo Tillis. I was saying in the fight against Jesse Ferguson fought a negative fight, fought to survive for the most part. The punch that turned the fight around was a combination, actually, a right to the body and then doubling with it, coming right up the middle. Looks to me like Tillis is open for an uppercut up the middle the same way. This is an important learning experience for Mike Tyson. He's going to have to be able to handle tremendo la energía de Mike Tyson. Bueno. Mike Tyson que va por él. El rival que se agarra a él como un náufrago a una tabla. Mike Tyson que va por él, parece que lo ha metido en la habitación del sueño. Repeatedly, Tillis has scored with the right uppercut. But Tyson is beginning to wear down Tillis' defenses, particularly when he catches him against the ropes and then releases the hand. Round 3 coming to a close. And Mike Tyson warms to the task once again as the round comes to a close. Zurra, bueno, termina este salto. Tremendo el chaparrón que está aguantando el rival de Tyson. Empieza el cuarto asalto. Beginning of round 4, Jim Lampley with Alex Wallow in Glens Falls, New York. If you are scoring in rounds as they do here in New York City, I had the first round even and have given rounds 2 and 3 to Mike Tyson. Right hand lands on the point of the chin, but he didn't get all of it. And a good left hook by James Tillis. And again, inexplicably, quick Tillis grabs after he scores the best punch he scored in a couple of rounds. Antes existía el debate sobre si el boxeo era bueno, antes los boxeadores, me refiero que entrenaban de una forma aeróbica. Era un deporte de resistencia. Actualmente se sabe que es un 70% anaeróbico y un 30% aeróbico. Tremendo los golpes. Que bien activado Mike Tyson. But one of the questions about him, as it is with all developing fighters, is can he take a punch? Quick Tillis has had people like Carl Williams on the deck twice, Greg Page on the deck, Marvis Fraser hurt. He can punch when he's fresh like this. Switches left-handed. Tillis is a converted southpaw. Aproximadamente unos 45 minutos. Ejercicios de saco, ejercicios de sparring. Había una enorme cantidad de lesionados.
Bueno, tremendo ahora los puñetazos de Mike Tyson. Está arriesgando mucho el rival de Mike Tyson. Está arriesgando mucho porque Mike Tyson es un gran pegador. Si bien estamos viendo una pelea muy bonita porque no estamos viendo un rival a la defensiva esperando a Tyson como otros adversarios, no. Estamos hablando de un rival que está saliendo a darle la cara a Mike Tyson. Y vamos, que no, Mike Tyson es un huracán. Cuando Mike Tyson pisa el acelerador es que lo mete contra las cuerdas. As for Tillis's chin, you might note that a long time ago in 1981, he went 15 rounds with the very dangerous puncher Mike Weaver, largely by staying away. But on the other hand, he suffered a technical knockout in the first round against Tim Witherspoon 2.5 years ago. Mike Tyson mete contra las cuerdas. El árbitro lo separa. Tremendo el zurdazo de Mike Tyson. Bueno, parece que el rival se levanta, se va a la esquina, se ríe ahí un poco. Bueno, salvado por la campana. Se ha salvado por la campana. Si llegas a seguir la pelea, vamos a ver la repetición. Como que esquiva Mike Tyson. Y ahora con el zurdazo en la barbilla. Y vamos, que ha caído redondo. Vamos a verlo otra vez. Se agacha, esquiva el golpe y ahora con la zurda un izquierdazo a la barbilla. Que vamos. Ha caído redondo. Está salvado por la campana. Si este salto llega a seguir, Mike Tyson hubiera ido a por él y es que vamos, seguro que lo hubiera noqueado. Bueno, pues nos vamos al quinto salto. Tillis still willing to trade leather with Tyson. Tremendo cómo ha recibido Mike Tyson un par de puñetazos. He might have learned not to lunge so badly with the left hand, though. And there you see Tyson whacking away to the rib cage with the right hand. Mike Tyson que se hizo, bueno, los expertos en boxeo, los comentaristas, elogiaron mucho la capacidad de Mike Tyson para dar 3 golpes seguidos. No uno, sino 2 o 3 golpes seguidos. Mike Tyson que pegaba con el doble de velocidad que el resto de los boxeadores. Tiene una tremenda velocidad y una enorme pegada. Tillis turns away for a moment to spit, but so far he does not look hurt, as Alex pointed out. Looks rather fresh. Has had a tendency in the past to tire. Bueno, como para... Bueno, tremendo. Ha recibido Mike Tyson parte un puñetazo ahora. Va a tener que tener cuidado también Mike Tyson. No puede entrar así porque su adversario contragolpea con eficacia. Es bastante hábil contragolpeando. Tremendo ahora el intercambio de golpes. Punches at the end of the flurry, and that's what he has to do with Tillis. He has to keep punching. He's just letting isolated punches go, like a single left hook, nothing behind it. He has to punch in combination to be effective. There's a great tendency here to compare Tyson to another young heavyweight, Olympic super heavyweight gold medalist Terrell Biggs. Tillis extended Biggs to the full 8 rounds, where Biggs got the decision, and that was on January 25. Bueno, Mike Tyson ha recibido un puñetazo por parte de su adversario.
Los separa. Tyson teniendo el golpe de Tyson. Parece que su adversario empieza a estar cansado también. Tyson empieza a dar algunos síntomas de cansancio. La pelea está siendo muy intensa, muy enérgica, muy viva también, con un rival que ha salido a plantar de cara a Mike Tyson. No se ha puesto a ejercer la típica defensa pasiva, no. Bueno, parece que Mike Tyson de momento va por delante, pero su adversario le ha respondido con habilidad. Mike Tyson va a tener que tener mucho cuidado, porque no es la primera vez en la que un rival ha noqueado a otro que iba controlando la pelea. Bueno, nos vamos al sexto asalto. Tillis que se empieza a animar, fíjate el juego de piernas que tiene, golpea y retrocede como Ali. Nos recuerda a Muhammad Ali, se mete ahora contra las cuerdas. Mike Tyson en un golpe contra lo puede noquear perfectamente. Un buen tremendo al intercambio de golpes. Mike Tyson que busca el KO. Just count the number of effective punches that Mike is letting go. And they're very few. He's just trailing Tillis around the ring. Not cutting it off effectively. Come on, work out there. Come on, work out your hands. Allowing himself to get tied up, accepting clinches. Now the crowd begins to implore Tyson. Bueno, Mike Tyson va a poner, parece que está un poco cansado Mike Tyson. Becomes clear that Tillis will last longer than anyone else has, as we have just passed the point at which Jesse Ferguson was bid to stop by Luis Rivera in Troy, New York, a couple of months ago. That punch missed, despite the crowd reaction. El árbitro lo separa. Since we are talking about the possibility of the fight going the distance, scoring at the halfway point. I've given Tyson 3 rounds, Tillis 1 round and 1 round even. I did not score el adversario de Mike Tyson se va animando. Como he dicho antes, Mike Tyson tiene que tener cuidado porque no es la primera vez en la que un boxeador ha ido controlando la pelea, se ha descuidado y un puñetazo lo ha mandado a la lona. Sobre todo en este peso pesado, que es pura dinamita. Un puñetazo de un boxeador de este peso es que te manda, vamos, te deja anestesiado. En otros casos, en pesos más bajos, por ejemplo peso ligero, peso welter, ahí ya, bueno, también te noquea por supuesto, pero un puñetazo de un peso ligero no es como un puñetazo de un peso pesado. Bueno, tremendo el intercambio de golpes. Termina este sexto asalto. Parece que Mike Tyson se está encontrando a un rival duro, no se lo está poniendo fácil. Mike Tyson ha ido a buscar el KO y no lo está encontrando. Y lo que se está encontrando es un rival que está contraatacando. Está contraatacando y además con habilidad. Le ha dado un par de puñetazos. No le ha dado bien dado, pero un par de puñetazos sí que ha respondido con bastante habilidad. Tyson with the lead in the fight to this point over James Tillis. But
fighting a curiously docile fight so far. Not nearly as busy or as aggressive as we've seen him in his 19 previous outings, which resulted in 19 knockouts. He almost looks right here like he's waiting for Tillis to make the fight, to come to him. In case you've just joined us, it is Tillis, the fighting cowboy from Tulsa, Oklahoma, in the white trunks, como esquiva haciendo esa típica movimiento con la cabeza conocido como 8. Ese es como ha noqueado a muchos rivales. Hace un movimiento con la cabeza conocido como 8, esquiva todas las manos y llega adentro, a donde de un puñetazo noquea fácilmente. Bueno, tremendo era el lugar de Mike Tyson. Through the doctor's examination, that James Tillis has a number of allergies. Among them, allergic to milk, citrus, and wheat, which could make things difficult for a fighter who, on the day of a fight, eats wheat cakes, drinks milk, and orange juice. Come on, James. We have to assume that that was not his pre-fight meal today. No. He actually was eating mainly cranberry juice. But it has helped his stamina, and I think he also trained harder for this fight. He realizes this fight means tremendo el intercambio de golpes, al dar un derechazo, pasa que lo ha parado muy bien el rival de Mike Tyson, que ahora está respondiendo. Told me last night that if Tillis were to be knocked out today and wanted to continue as a fighter, he would do so without the help of Bo Williford. Yeah, this is career time for James Quick Tillis. Incidentally, if you're not a boxing fan and Tillis looks familiar to him, you may have seen huyendo de la pegada de Mike Tyson, como se abraza a él ahora. As Henry Buster Broadnax in the juke joint scenes. Spent 2.5 weeks with Steven Spielberg and crew in Los Angeles, where they called him Dark Gable. There's a right hand by Tyson. Bueno, parece que Mike Tyson, parece que Mike Tyson le ha dado un puñetazo, lo ha metido en la habitación del sueño. Vamos a ver. Intercambio de golpes, se abraza a él, se abrazan. Bueno, pues Mike Tyson ahora entra tremendo. Bueno, parece que ambos empiezan a estar cansados. Fíjate el cansancio de ambos. Empiezan ya, el rival de Mike Tyson está respondiendo con fuerza, pero está empezando ya a respirar por la boca. Ya empiezan a cansarse, normal. Nos vamos a ir al octavo asalto. Bueno, estos 7 primeros asaltos han sido de una intensidad brutal, de una gran pelea la que estamos viendo. Vamos a ver la repetición con los golpes más importantes. Voy a poner ese golpe de Mike Tyson. Menos mal que Mike Tyson ahí no lo ha pillado. Muy típico de él, un golpe al costado y luego un gancho a la barbilla. Ya Mike Tyson ha noqueado mucho adversarios así. And eventually that will pay dividends. He has to continue to back up Tillis and continue to cut the ring off on him to be able to score effectively. I want to give James Quick Tillis credit. Bueno, pues va a empezar el octavo asalto. And stronger really than I've ever seen him fight in his career, including the time he fought for the title. He is showing something that a lot of people have questioned over his career, and that is his heart. He's cut, he's taken some brutal punches, and he is fighting back, moving and still trying to win this fight. Mike Tyson no parece que lo esté teniendo fácil. El adversario de hoy se lo está poniendo a Mike Tyson muy difícil. Mike Tyson está intentando entrar, se está defendiendo muy bien y está contraatacando con habilidad. Así como veis ya el cansancio empieza a notarse en ambos boxeadores empieza a notar ya el cansancio. Tyson looped that right hand, and you have to wonder if perhaps Tyson is getting a bit anxious. We are into round 8.
The knockout string has been a prominent part of the marketing and publicity which has surrounded Tyson's rise. It won't be quite the same if he's 20-0 with 19 knockouts. There's no question that up till now, if the No fight parece continues que this way and goes to a los decision, ataques Tyson, de in my Tyson opinion, will estén win the teniendo mucho decision. efecto. But the Mike Tyson mystique will suffer. He has not scored a knockout. He has not really hurt Quick Tillis, even though he has knocked him down and cut him. Responde a Mike Tyson por dar como entra Tillis con la izquierda. Hay que tener cuidado porque Mike Tyson tiene peor alcance, su adversario tiene mayor alcance. Hay que ver cómo golpea y cómo retrocede, golpea, retrocede. Mike Tyson ahora acaba de entrar, pero su rival se ha abrazado a él. That any kind of movement cuts down on his power because it doesn't let him set himself as well. It was inevitable that he was going to have to learn how to fight a guy who could move and box. El cansancio de ambos, especialmente del adversario de Mike Tyson, como empieza ya a abrir la boca, golpea, pero ya se abrazan. Estamos ya en el octavo asalto, es normal. Bueno, le ha dado a Mike Tyson un puñetazo y luego Mike Tyson no ha podido darle. Ahora se mete contra las cuerdas. Ahí en esas posiciones de corta distancia contra las cuerdas donde Mike Tyson tiene sus mejores oportunidades, porque el hecho de ser más bajo le da ventaja en distancias cortas. Bueno, termina este octavo asalto y nos vamos a ir al noveno. Los acusadores ya sí que empiezan a estar cansados, ya sí es verdad que se empieza a notar el cansancio. Bueno, nos vamos al noveno asalto. Mike Tyson parece que está un poquito menos cansado. Mike Tyson con la guardia alta ante un gran rival que está teniendo hoy Mike Tyson. Estamos viendo una gran pelea. Como ver a Tillis como controla con la distancia, no se acerca mucho a Mike Tyson. Mike Tyson aquí busca su oportunidad, no entra mucho. Con la guardia alta está observando y viendo cuál es su momento, su mejor momento. Well, Henry Tillman was very impressive winning the North American Boxing Federation Cruiserweight title by scoring a sensational first-round knockout over Bash Ali, as you pointed out. It's difficult to judge. First of all, I haven't seen all of Henry Tillman's fights. Parece que está usando con inteligencia. Se ha dado cuenta de cuáles son los puntos fuertes de su adversario y parece que ahora Mike Tyson está en el centro, sí, con la guardia alta, pero no entra con la alta, está viendo el momento para entrar. Mike Tyson que se ha dado cuenta de cuáles son los puntos fuertes de su adversario. Right now we are in round 9. Mike Tyson well ahead in the scoring, or so we would judge it against James Tillis. But looking for a knockout to keep his 19 knockout string alive. Mike Tyson no está consiguiendo entrar. I mean, he certainly isn't fighting like someone who is. It's possible that number one, he doesn't know how to knock Tillis out. Tillis has presented a problem to him in terms of power punching that he can't solve. But secondly, it's also possible that Mike Tyson is interested in how he is going to react to fighting rounds. He's heard all the doubters say he can't go 10 rounds or 15 rounds, and maybe
Me parece que quizás sea esta la mejor forma de enfrentarse a Mike Tyson. Jugar en su propio terreno, plantar de cara y ir a intentar quitarle la iniciativa. Ahí podemos ver cómo Mike Tyson ha recibido un puñetazo. El otro lo ha parado, pero está haciendo. Luego otra vez Mike Tyson que no puede acercarse a su rival. Termina este asalto. Y nos vamos a ir al décimo asalto. Bueno, vamos al décimo asalto. Han chocado el puño con deportividad. A pesar de ese incidente que ha surgido al terminar el primer asalto, donde se han ido unos golpes después de haber sonado la campana. Bueno, ya parece que en este asalto van los dos a darlo todo. James Tillis is still a dangerous fighter. This is the most power and zip he's had in his punches at this late stage in a fight that I can ever remember. Tyson knows it. Mike Tyson que está demostrando más fuerza y más resistencia que su adversario. Y su adversario yo diría que tiene una peor forma física que Tyson, pero ha sabido enfrentarse a él con inteligencia. Ha sabido neutralizar a Mike Tyson. Ha sabido pelear a Mike Tyson. Aunque la forma física del adversario de Tyson, yo creo que es un poquito peor que la de Tyson. Mike Tyson tiene una gran fuerza y una gran resistencia. I think it's possible that they're disappointed in Mike's performance. They came here wanting to see him do what he's done in his previous 19 fights, and he doesn't appear at this point to be going all out to satisfy a su adversario. Parece que ha recibido un golpe. Cut is no longer a problem. It has been effectively stopped. Tillis comes straight in. El intercambio de golpes Mike Tyson. And now Tyson, one of the few times we've ever seen him swinging wildly. Ahora con la izquierda no, pero lo ha desviado fácilmente. Bueno, parece que Mike Tyson ha encontrado un adversario que le va a plantar cara hasta el final. Ya podemos ver el cansancio de ambos. Vamos a ver un puñetazo ahora tremendo, el que ha recibido Mike Tyson en la barbilla. Otro puñetazo. Bueno, vamos a ver porque Mike Tyson puede tener problemas. Los dos están muy cansados. Fíjate el cansancio que tienen. Están cansados porque han empezado la pelea desde el primer momento con mucha energía. Bueno, tremendo el intercambio de golpes. Ahí se abrazan. Están muy cansados los dos. Es una gran pelea la que estamos viendo. Hay que ver la increíble forma física que hay que tener para avanzar. Bueno, ahora Mike Tyson el que está entrando. Mike Tyson va a poner Mike Tyson. Bueno, termina. Bueno, una tremenda pelea la que hemos visto. Tremenda pelea. Mike Tyson no lo ha tenido fácil. La pelea estaba pactada a 10 asaltos. Mike Tyson que se ha encontrado a un rival con peor forma física que él, pero que ha sabido pelear con inteligencia. Ha sabido encontrar la forma adecuada de enfrentarse a él. Ahí podemos ver ese abrazo deportivo. A pesar de los incidentes que ha habido en el primer y en el último asalto, donde se han llevado algún que otro puñetazo después de la campana.
Vamos a escuchar la decisión del árbitro. Para mí ha sido una victoria de Mike Tyson por la mínima. Vamos a lo que dice el árbitro. Mike Tyson es el ganador de esta pelea a los puntos, que no se lo ha puesto fácil. En otras ocasiones hemos visto a Mike Tyson noquear en pocos asaltos a sus adversarios. Nos hemos encontrado con un rival que ha sabido plantar de cara a Mike Tyson. Hemos visto una gran pelea.